Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre la parte de la evaluación de empresas. En el caso de evaluación de empresas, pues la realidad es que dependiendo de los diferentes autores, vamos a encontrar diferentes clasificaciones y diferentes características. Eh, por un lado, tenemos la parte de cómo definir la evaluación de empresas o qué significa evaluar una empresa. Bueno, cuando nosotros hacemos la evaluación de una empresa, lo que queremos hacer es una cuantificación. Una cuantificación en una unidad de medida homogénea, normalmente esto van a ser unidades monetarias, sobre el patrimonio de la empresa, las actividades que esa misma empresa realiza, la potencialidad de generación de flujos de efectivo en el futuro de esas actividades y a lo mejor otras características que también le dan valor a la empresa, ¿de acuerdo? Esas serían como las bases fundamentales de la evaluación de empresas. Y entonces, en la evaluación de empresas, pues no es otra cosa más que usar un modelo matemático que sea estandarizado que nos permita determinar cuál es el valor de la empresa de acuerdo a las utilidades que la empresa genera, al futuro que pueda llegar a tener la empresa desde el punto de vista económico, sus oportunidades de inversión y financiamiento que les permita generar nuevos negocios y de esa manera generar utilidades adicionales e ir creciendo en el futuro. ¿Por qué tendríamos que evaluar una empresa? Pues la verdad aquí solo hay dos opciones, ¿no? ¿Por qué usar la evaluación de empresas? Bueno, primero que nada puede ser por circunstancias especiales muy concretas en las que se encuentre la empresa y la segunda son por circunstancias muy ordinarias en la vida de la empresa. Vamos a empezar con estas circunstancias especiales, ¿no? Pues puede ser que haya modificaciones en la estructura de capital, ¿no? En cómo se financia la empresa, si con su capital o con su deuda. Recuerden que en este tema de ingeniería financiera y en las finanzas en general, en muchos casos nos referimos a estos términos en inglés, precisamente porque no encontramos exactamente cómo traducirlo al español, ¿no? Entonces, la estructura de capital para el use of equity o use of debt, que no es otra cosa más que usar como financiamiento el capital o la deuda. Puede ser que queramos ampliar o reducir el capital, puede ser que queramos hacer una compraventa de una parte o de algún conjunto de acciones de una empresa dada, puede ser que la empresa quiera salir a la bolsa, ¿no? O puede ser al revés, que quiera retirarse de la bolsa, o puede ser que estemos liquidando a la empresa, ¿no? Simplemente ya no queremos saber nada de ella. Otra de las circunstancias especiales es precisamente estas opciones de crecimiento externo, ¿no? Y de estas tenemos un montón de ejemplos, casi todos los conocemos, todo este proceso de fusiones y adquisiciones que se dan a cada rato. La última es precisamente Elon Musk adquiriendo Twitter, ¿no? Toma de participaciones en otras empresas, como cuando Facebook se apoderó de WhatsApp, ¿no? La escisión de una empresa en otras varias, que es exactamente el proceso contrario. Voy a deshacer la empresa y volverla en empresas mucho más pequeñas. La aportación parcial de los activos de una empresa a otra, ¿no? Entre otras causas. Y en la parte de circunstancias ordinarias en la vida de la empresa, bueno, puede ser como medida de cumplimiento de los objetivos de la empresa, que desea evaluarla y simplemente saber si genere valor o no. Puede ser como base de negociación con terceros, ¿no? Entonces, cada vez que yo quiero negociar un préstamo, a lo mejor con los bancos, pues podría tratar de saber cuál es el valor de mi empresa, para la negociación de un seguro, para saber por cuánto me van a asegurar, o simplemente para cumplir nuestros compromisos fiscales.
Por el otro lado, puede ser como base para cálculos económicos, ¿no? El cálculo del costo de capital invertido en la empresa o la búsqueda de nuevos recursos financieros, donde yo tenga que enterar a quién va a invertir del valor de la empresa en la que va a invertir. Y también como información para terceros, ¿no? Entonces, todos los involucrados quieren saber cuánto vale nuestra empresa, como los accionistas, los acreedores, los prestamistas, obligacionistas, por supuesto, los bancos, la búsqueda de acciones de empresas infravaloradas por el mercado para su compra, que es un poco lo que hace Warren Buffett constantemente, y bueno, también para dar información al fisco o al gobierno, ¿no? Al Estado como tal. Ahora, como les decía, hay varios tipos de evaluación, pero antes de entrar a ello, tendríamos que decir que hay que diferenciar o poder diferenciar el valor de los recursos propios, les decía, el equity value, y el valor total de la empresa, ¿no? Que es el enterprise value o firm value. ¿Y por qué tenemos que usar esos diferentes métodos de evaluación? Porque sustituyen al mecanismo del mercado. Si yo soy una empresa que participa en la bolsa y que el mercado determina diariamente el precio de mis acciones, pues evaluar una empresa es tan simple como multiplicar el precio de esas acciones por el número de acciones en circulación y ¡boom! Con eso tengo el valor de la empresa. El problema es cuando la empresa no cotiza en el mercado, cuando se quiere hacer pública y participar en la bolsa, o cuando te vas a fusionar con una empresa que no participa en la bolsa y que no conoce su valor de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay diferentes métodos de evaluación dependiendo de los autores, son las clasificaciones. En el caso de Fitó, pues él nos habla de los métodos estáticos, dinámicos, mixtos y la valoración por múltiplos. En el caso de los métodos estáticos, pues se determina el valor de la empresa con la estimación del patrimonio. El valor más común es el llamado valor contable ajustado y es el resultado de ajustar el valor de mercado de los activos y los pasivos y por lo tanto, pues coincide con el patrimonio neto ajustado. No es un método que me encante. Luego tenemos los métodos dinámicos, que se valora la empresa por la capacidad de generar rendimientos en el futuro. Es el método más ampliamente utilizado, el prescrito por principales organismos reguladores en materia contable, es precisamente el de descuento de flujos de efectivo. Tenemos los métodos mixtos que utilizan como la valoración dinámica y la estática, y el punto de partida es precisamente el estático, y luego continuamos, le añadimos la parte del dinámico, ¿no? En función de la capacidad de generar beneficios en el futuro. Estos métodos poco a poco empiezan a estar un poco en desuso, y después tenemos la valoración por múltiplos, que se basa precisamente en comparar las variables de mi empresa con otras empresas del mismo sector y que obviamente sean comparables, donde sí se conoce el valor y se acostumbra a hacer más bien un método complementario más que un método base, y hay algunos múltiplos bien específicos para determinadas industrias, por ejemplo, precio entre metro cuadrado en empresas inmobiliarias, o precio entre número de visitas en empresas de internet, o precio entre número de transacciones bancarias en los bancos, y así sucesivamente. Tenemos otros métodos de evaluación según otro autor, que es Alonso. Él también los divide en estáticos y dinámicos. En los estáticos pues tiene el valor contable, el valor sustancial, el valor de liquidación y el de valor de reposición. Todos estos no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y en el caso de la valoración dinámica, pues el valor de rendimiento, el valor bursátil o el valor subjetivo. Y bueno, al final todo eso nos llevaría a saber cuál es el valor de la empresa. Y tenemos, por aquí les comparto, un tercer autor, Fernández, donde él toma los estados financieros como parte de los principales métodos de valoración. Tal vez esa sea la gran diferencia. Entonces toma del balance pues el valor contable ajustado, el valor de liquidación, el valor sustancial y el activo neto real.
De la cuenta de resultados, pues los múltiplos del beneficio, el PER, las ventas, el EBITDA y algunos otros múltiplos. En los mixtos toma el goodwill, el clásico, el de unión de expertos, el de contables europeos, renta abreviada, entre otros. El de descuentos de flujos, que a mí me parecen que son los más adecuados en el caso de la evaluación de una empresa. Tenemos el free cash flow, el cash flow de acciones, el de generación de dividendos, el capital cash flow y el arbitrage, el APB. Y tenemos por aquí el de creación de valor, tenemos el de valor económico agregado, EVA, beneficio económico, cash value add y el CEFROI. Y en el caso de opciones, pues tenemos el Black-Scholes y todas estos de opción de invertir, ampliar el proyecto, aplazar la inversión o usos alternativos de la inversión o flexibilidad. ¿Ok? Entonces vamos a continuar ahora con una pequeña evaluación de empresas, uno de los métodos de evaluación, en un documento de Excel, por favor. Muy bien, vamos a suponer que tenemos una empresa con un flujo de efectivo libre actual de 100,000 pesos. Ajá. Se espera una tasa de crecimiento del 7%. El costo de la deuda es de 5% y el costo del capital es del 6% y está financiada 50% por deuda y 50% por capital. ¿Ok? Tiene inversiones temporales por 325,000 pesos. Ahí esto es en pesos, lo voy a cambiar, claro. ¿Ok? Y la deuda a largo plazo es de $1,000,000. Entonces, lo primero que tendríamos que sacar para evaluar esta empresa es el valor de las operaciones, que es la capacidad de la empresa de generación de flujos de efectivo en el futuro, valor de las operaciones. Ajá. Y entonces tenemos que el valor de las operaciones no es otra cosa más que los flujos de efectivo, ajá, sumados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Es el flujo de efectivo que tenemos como flujo de efectivo libre por 1 más la tasa de crecimiento entre la tasa de financiamiento, o sea, el WACC. Voy a quitar esto de aquí. Primero vamos a calcular el WACC. El costo promedio ponderado de capital va a ser
de 5% por 50% más 6% por 50%. ¿Por qué? Porque dijimos que se financiaba la mitad con deuda, de ahí sale el 50%, que se multiplica por el costo de la deuda, y el otro 50% era capital. ¿Correcto? Voy a tener que bajar tantito esta tasa de crecimiento. Así está bien. ¿Listo? Y entonces vamos a sacar el valor de las operaciones. Decíamos, va a ser el flujo de efectivo libre por 1 más la tasa de crecimiento entre el costo promedio ponderado de capital menos la tasa de crecimiento. ¿De acuerdo? Ese número que tenemos ahí es precisamente lo que se conoce como valor de las operaciones o valor del flujo terminal. ¿De acuerdo? Pero yo les di aquí otros datos adicionales, ¿no? Y les puse que la empresa tenía inversiones temporales por 325,000 pesos, lo cual quiere decir que el valor total de la empresa es de la suma del valor de las operaciones, del valor de flujo terminal, más las inversiones temporales. Y luego, si le quito la deuda a largo plazo, que es de 1,000,000 de pesos, pues entonces me daría el valor de capital de la empresa. Y ese valor de capital es precisamente el que usamos, supongamos que esta empresa quisiera cotizar en la bolsa, ¿no? Entonces ese valor de capital es el valor de la empresa y es el que usamos para dividir entre el número de acciones que vamos a emitir. Supongamos que vamos a emitir 100,000 acciones, estoy suponiendo, ¿ok? Entonces el precio por acción con el que yo debería de salir al mercado sería de 34 pesos con 45 centavos. Espero haber sido lo suficientemente clara. Ojalá y lo disfruten y les sea útil y nos vemos para la próxima. Adiós.